Muy buenas noches, profesores, compañeros, esperando se encuentren bien. Procederé con una breve exposición de lo que es mi idea de proyecto de investigación. Mi proyecto se titula Resignificación de la función exponencial como indicador sísmico, divulgación científica con base socioepistemológica. El profesor de la asignatura es el doctor Carlos Vanegas, el autor Michael Contreras, quien les habla, estudiante de magíster en educación matemática de la Universidad de Santiago de Chile. Para ponernos en contexto, la investigación tiene como fin caracterizar los procesos de resignificación de estudiantes de tercero medio cuando esto aborda la noción de función exponencial como indicador de sismicidad bajo un contexto de enseñanza con base socioepistémica, pero orientado hacia la divulgación científica. Es decir, resignificar el discurso matemático escolar vinculado a la función exponencial como un medio para divulgar ciencia y promover cultura a la ciudadanía. Esto amerita interpretar los procesos que sustentan el discurso matemático escolar, y la intencionalidad está orientada a analizar el fenómeno de exclusión y la falta de marcos de referencia que promueven este discurso. También impulsar un cambio de paradigma que viene sustentado en la usanza o funcionalidad del concepto o la noción de función exponencial. La metodología que se utilizará es con dimensión cualitativa. Antes de introducirnos a la problemática, vamos a entender el discurso matemático escolar desde los trabajos expuestos por Soto y Cantoral, y de Reyes y Cantoral. Estas son las prácticas sociales que rigen o norman el comportamiento de una comunidad y el fenómeno de exclusión como la imposición de argumentos o significados, procedimientos, que vienen arraigados al objeto matemático, pero que promueven el discurso matemático escolar. ¿Bien? Y que induce a que los participantes didácticos sean excluidos o invisibilizados en la construcción social del conocimiento matemático. Ahora bien, para definir la problemática, primero vamos a partir desde la teoría que ha hecho investigaciones sobre la enseñanza tradicional, la cual, cierto, evidencia una predominancia en modelos que son teóricos, y esto conlleva a la centración en el objeto matemático. Bueno, eso genera replicar, replicar y replicar ciertos conceptos. Entonces esto conlleva a centrar el estudio en los conceptos o nociones matemáticas y anclarlo a un dominio, pero de manera utilitaria, es decir, estudiar para resolver algo puntual. Este modelo teórico de enseñanza genera un discurso matemático escolar que privilegia los conceptos como registro o argumentos que predominan sobre otros. Esto jerarquiza, por ejemplo, lo algebraico por sobre lo gráfico o sobre lo cultural. Las nociones se imponen violentamente desde lo simbólico, es decir, existe una violencia simbólica o semiótica dentro de un discurso matemático escolar que excluye a todo aquel que no sigue dichos lineamientos y devela una dicotomía entre lo utilitario y lo funcional. Poniéndonos o aterrizando, ¿cierto? Lo que acabamos de decir, lo tradicional, ¿cierto? Promueve una matemática que es atomizada, o sea, que excluye todo lo social y lo cultural dentro de la construcción social del conocimiento matemático. Una matemática que es violenta desde lo simbólico, que excluye a todo aquel que no sigue esos lineamientos, que predomina lo utilitario por sobre lo funcional. Entonces, estamos hablando de una matemática que invisibiliza al estudiante dentro de las prácticas que dan vida o que originan el discurso matemático escolar. Ahora vamos a lo empírico. Desde el año 2012 al año 2018, como usted puede ver ahí en pantalla a su izquierda, la noción de función exponencial no estaba contemplada en los niveles ni de tercero medio ni de cuarto medio, que es donde hoy en día se imparte. Bien, más bien se abordaban en los planes electivos de tercero medio presentándose de esta forma, es decir, con la definición algebraica, luego la tabular y posteriormente lo gráfico para corroborar lo algebraico, es decir, se sigue o se centra, se jerarquiza, perdón, lo algebraico por sobre los otros registros. Bueno, desde el 2018 hasta la actualidad se incluye el estudio de la función exponencial en el currículum de tercer año medio, el plan general. Se puede ver aquí que está en el índice de contenido, pero usted puede ver a la derecha, se sigue presentando de la misma forma. Parten de la función
de la expresión algebraica para luego corroborarlo con estos argumentos o tratamientos gráficos, para después anclarlo a un dominio de manera utilitaria. Entonces, esto también ha creado cierto rechazo por parte de los estudiantes. Eso también se puede evidenciar en las investigaciones realizadas por Méndez, 2016. Por tanto, esto, a raíz de la teoría y a raíz de lo empírico, es la misma realidad escolar la que demanda o la que devela, ¿cierto?, una necesidad de una resignificación del discurso matemático escolar, vinculado o asociado al estudio de la función exponencial, desde las prácticas sociales, para entender, ¿cierto?, la naturaleza de las prácticas que da vida al objeto matemático y aprovecharlo para su usanza con un fin de divulgación científica. Entonces, este esquema muestra un poco lo que se pretende hacer con la investigación, a partir de la socioepistemología y de las prácticas sociales, contemplar los agentes que están dentro del discurso matemático escolar y los agentes que lo tradicional no contempla, que es la cultura y sociedad, para así poder generar un rediseño o una resignificación del concepto para aprovechar su usanza como medio de divulgación científica y como promotor de cultura sísmica, en este caso, a la ciudadanía. Palabras clave: socioepistemología, resignificación, función exponencial y divulgación científica. Bueno, dentro de la pregunta investigativa, ¿cierto?, que viene vinculada a nuestra problemática, tenemos una pregunta que nos deja un espacio para generar conjeturas y después poder establecer otras preguntas que extiendan el alcance de las pretensiones del proyecto. Nuestra pregunta investigativa es: ¿cómo son los procesos de resignificación de estudiantes de tercero medio cuando abordan el concepto de función exponencial como indicador sísmico bajo un contexto de enseñanza con base socioepistemológica y orientada hacia la divulgación científica? Esto también tiene condescendencia con nuestros objetivos planteados, porque el objetivo general radica en caracterizar, la acción de caracterizar los procesos de resignificación de estudiantes de tercero medio cuando abordan el concepto de función exponencial como indicador sísmico en un contexto de enseñanza con base socioepistemológica y orientado hacia una divulgación científica. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de 3 acciones: identificar, describir y evaluar. Identificar los significados que los estudiantes de tercero medio tienen de la función exponencial y cómo lo relacionan o cuáles son las relaciones que establecen con la divulgación científica. Describir la construcción de significados cuando se les implementa una secuencia didáctica con base socioepistemológica y orientada hacia una divulgación científica cuando los estudiantes abordan la función exponencial como indicador de sismicidad. Y por último, evaluar los procesos de resignificación de estudiantes de tercero medio a partir de productos de divulgación científica que integren el concepto de función exponencial como indicador sísmico. A raíz de todo lo anteriormente expuesto, vamos a trabajar con el siguiente supuesto. Los procesos de resignificación vinculados a la construcción del concepto de función exponencial que experimentan los estudiantes de tercero medio incluyen las prácticas sociales orientadas hacia su usanza como medio para divulgar ciencia o promover cultura científica bajo un escenario particular o fenómenos tales como la sismicidad chilena, entre otros. Dentro de los sustentos teóricos tenemos 4 pilares fundamentales. Bueno, ahí usted puede ver algunos referentes de lo que se utilizó para efectos de esta presentación y del informe. Dentro del primer pilar tenemos la socioepistemología para la construcción o resignificación, ¿no?, la construcción social del conocimiento matemático y el fenómeno de exclusión. Lo segundo tiene relación con los nuevos componentes que la teoría socioepistemológica, ¿cierto?, devela, que son los componentes culturales y de historicidad y sociales, que permiten, ¿cierto?, un entendimiento de la naturaleza de las prácticas que originan los objetos matemáticos. Según Tarira y Ugalde,
quienes están aquí en pantalla, tarea 2020 igual de 2014, el ser humano, o primordialmente en estudios de funciones, ha intentado emular, imitar el mundo que lo rodea, imitar la naturaleza. Y también ha recurrido al estudio de las funciones a raíz de un requerimiento. ¿Para qué? Para poder suplir las necesidades tanto materiales como espirituales que la naturaleza o el mundo que lo rodea le demanda. Por lo tanto, y en virtud de aquello, es que los argumentos culturales, históricos y sociales tienen la misma preponderancia que los argumentos tanto gráficos como algebraicos, que son los que se explotan en demasía bajo el sistema de enseñanza tradicional. El tercer pilar es la relevancia de argumentos gráficos que no dependen de lo algebraico. ¿Y esto es por qué? Para romper la monotonía, que se evidenció en la problemática que viene desde el 2012 hasta la actualidad, ¿no? Esta unidireccionalidad en el estudio de la función exponencial, es decir, lo algebraico, lo gráfico, utilitario. Entonces, ¿por qué llama la atención o es interesante este pilar? Porque en el fenómeno de sismicidad, la información se entrega mayoritariamente mediante gráficos. Por lo tanto, la relevancia de tratar argumentos gráficos para el entendimiento de un fenómeno, ¿cierto? Es importante y es interesante. ¿Para qué? Para poder develar la naturaleza y así poder aprovechar esa usanza o funcionalidad. ¿Para qué? Para promover ciencia o divulgar cultura sísmica a la ciudadanía. Y el cuarto pilar es la relación que existe entre la función exponencial y la energía sísmica, dado que la energía que liberan los terremotos, ¿cierto? Tiene relación directa con la magnitud. Y esta relación entre la magnitud y la energía se condice con la relación que existe entre las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. De ahí que vamos a utilizar, ¿cierto?, la energía sísmica liberada por los terremotos como el fenómeno que nos va a permitir utilizar la función exponencial como medio de divulgación científica. En los aspectos metodológicos, ¿cierto? Ya dijimos que vamos a trabajar bajo un enfoque metodológico cualitativo. Como el objetivo general es caracterizar, ¿cierto? Esta metodología nos tiene que llevar a describir, a revelar, ¿cierto? A revelar cómo son los procesos de resignificación, pero con un carácter sociocrítico. Para eso es importante la supervisión, ¿cierto? En cada etapa o en cada fase de lo que promueve el plan de trabajo. Y para eso es que se pretende, ¿cierto?, trabajar con una metodología cualitativa longitudinal de panel. De manera que los instrumentos que se utilicen para recabar u obtener información sean talleres, ¿cierto?, videos, evaluaciones con reflexiones de entrada, de salida y de proceso. Detenerme un segundito en la parte de video, porque la observación es importante. ¿Por qué? Porque estamos tratando de construir matemáticas desde las prácticas sociales con un fin funcional. Como pretensiones, no para efectos de esta investigación, pero como pretensiones ambiciosas, se puede también incluir lo que son los reportes etnográficos, de manera de poder generar un contraste entre los reportes que puede generar el docente, ¿cierto?, como parte activa o agente didáctico, y también como un espectador que no incluye o que no influye, perdón, en la realidad. Y eso va a permitir, ¿cierto?, un mejor entendimiento de lo que es la cultura escolar y una parte importante de la cultura chilena, como es la cultura adolescente. Dentro del plan de trabajo, ¿cierto?, se propone una adaptación de una secuencia didáctica realizada por Ortega et al. 2019. Esta consta con 6 fases. La primera fase, ¿cierto?, es lo intrínseco que demanda la sociedad y que también tiene que ver con lo que se va a ocupar para entender, ¿no?, y para obtener información de lo que es la sismicidad, como los applet, los sismógrafos digitales, etc. Por lo tanto, la primera fase tiene que ver con la alfabetización científica y digital, ¿no? La segunda tiene que ver
con incluir estos aspectos que se dan en las prácticas sociales y que han originado, el discurso matemático escolar, ¿no? Entonces, tiene que ver con la historicidad, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo social. Por lo tanto, aquí tenemos el entendimiento a raíz de la historicidad, de cómo nació, de cómo surgieron las prácticas que dieron vida al objeto matemático función exponencial. En la fase 3 tenemos la presentación del fenómeno sísmico como escenario para significar la función exponencial a raíz, ¿cierto?, del punto 2 o de las prácticas sociales que a través de la historia, ¿cierto?, dieron a conocer este fenómeno. Como cuarta fase, tenemos la significación de las representaciones gráficas. ¿Por qué? Porque en la fase 3, en el fenómeno sísmico, la información viene dada mayoritariamente de esta manera, o sea, a través de estos registros. Por lo tanto, hay que saber trabajar o saber lidiar con los tratamientos gráficos. Por lo tanto, ahí también estamos rompiendo con la unidireccionalidad del sistema tradicional. ¿Para qué? Para que en la fase 5 recién empecemos a formalizar desde lo algebraico. Y en la fase 6 vamos a traducir todo lo anterior y lo vamos a llevar a la generación de productos de divulgación científica. Bueno, aquí tengo las referencias de los autores por los cuales me basé para generar el informe y poder también generar esta breve exposición. Esperando que haya sido de su agrado, me despido con un fraterno abrazo. Hasta luego.